Hola, muchísimo gusto. Estoy aquí para invitarlos a participar de un curso online en la plataforma Iniciativas Empresariales. El curso, que es de mi autoría, se titula Auditoría de Reputación Corporativa y Comunicación de Crisis. Mi nombre es Isidra Delfino Gaudín, soy uruguaya, nací, vivo y trabajo en Montevideo. Soy licenciada en Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay y tengo una maestría en Dirección de Comunicación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en España. En el momento me desempeño como responsable del Departamento de Comunicación Institucional del Banco Central del Uruguay, soy consultora independiente para el sector privado y antes de eso trabajé unos largos años en la industria publicitaria como directora estratégica y de planificación en agencias de publicidad internacionales como Saatchi Saatchi y Publicis Group. Atendí clientes de muy diversos portes y tamaños, así como alcances locales, regionales o mundiales, lo que me permitió acumular una vasta experiencia sobre la materia. ¿Por qué me parece que este curso es importante y sobre todo relevante, útil, práctico? Hemos tratado de definir en este cuadro que tienen enfrente cuáles son las palabras claves de las que hablamos en este curso. Y son realmente la materia prima del trabajo de los comunicadores, pero no solamente de los comunicadores en las organizaciones del sector privado, sino también en todos los mandos medios, en todos los sectores, en los niveles de dirección y en los niveles de ejecución operativa y de actuación. Estamos en un mundo cambiante, un mundo hipercomunicado. Hace poco escuché a una persona de gran importancia internacional que ocupó cargos en organismos internacionales de primer nivel y en gobiernos, que dijo, no es tiempos, no es solo tiempos de cambio, sino que estamos en un cambio de tiempo, ¿no? Me parece que ese es un poco el razonamiento que atraviesa este curso, tratar de entender cuáles son los nuevos desafíos a la hora de hablar de reputación corporativa y por qué ya no hablamos simplemente de imagen corporativa o de imagen de marca, que eran conceptos que de por sí ya tenían sus complejidades, ¿no? Ahora estamos hablando de reputación corporativa, del tenerla, lograrla y mantenerla, y para ello la imperiosa necesidad de aprender cada vez más a ser previsores y a enfrentar las crisis de reputación en este mundo hipercomunicado e interconectado, donde todos los individuos pertenecientes a todos los públicos o stakeholders de la organización tienen voz y de forma inmediata nos expone a muchísimos más riesgos de reputación, de crisis de reputación que en otros tiempos. De esa manera es que los invito a este formato contemporáneo, que es también un ejemplo de este mundo tan comunicado, en el que mediante internet podemos participar de un curso de capacitación y actualización de aquello que ya sabemos o que no sabemos, pero que es importante para nuestra tarea, o que nos gustaría que lo fuera, y por tanto necesitamos argumentos para explicarnos la interna de las empresas o organizaciones en las que trabajamos, ¿no? Una plataforma online, una plataforma que nos permite intercambiar ideas sobre mercados diferentes, sobre lugares del mundo diferentes, por tamaño, por repercusión internacional, por los distintos tipos de estructuras matriciales que tienen las corporaciones multinacionales, por ejemplo. O sea, no es lo mismo la casa matriz de una empresa que una filial regional o que una filial local. En ese sentido, el intercambio entre nosotros, docentes o consultores, facilitadores y alumnos de diferentes lugares de todo el mundo iberoamericano, es realmente una gran oportunidad que nos da Internet. En el curso está dividido en 5 módulos, cada uno de los módulos, como ocurre en otros cursos de la plataforma Iniciativas Empresariales, tiene un documento, tiene autoevaluación por cada uno de los módulos, hay tests, hay ejercicios. No se trata de módulos netamente teóricos, aunque la teoría es bien importante. Se trata de una mezcla entre la consideración teórica de los aspectos más importantes, digamos que resumen los papers o las metodologías últimas y de práctica aplicación, y muchos estudios de caso. Además, en nuestro curso incorporamos también algunos videos como de similar
talante que este, de modo que sirvan casi como una referencia de una clase. Esto por supuesto que no evita la lectura en profundidad de cada uno de los documentos teóricos y tampoco la participación en los foros, la cual aliento, la cual invito a participar. Ya sea que el curso es integrado por numerosos miembros al mismo tiempo o que se vaya haciendo de forma personal, en cualquiera de los dos casos, les agradezco participen con consultas, con aportes, con ideas en los foros, de modo que esto sea útil y aplicable para todos. Como ven en la pantalla que tienen en este momento, los módulos tratan los 5 temas más importantes de la materia. Hablemos de reputación corporativa y cuál es su diferencia con identidad, con imagen, cuál es su diferencia con posicionamiento. Hablemos en el segundo lugar sobre los públicos, los interlocutores, la nueva complejidad del mapa de públicos. Hablemos en tercer lugar de la investigación, o sea, si no tenemos los datos y la investigación clara, no alcanza ya con el olfato sobre cuál es el estado de nuestra reputación. Hablemos entonces de auditorías de imagen y de auditorías de reputación corporativa. En el módulo 4 hablemos propiamente de crisis, cómo prevenirla, cuáles son las principales estrategias de comunicación para abordarla y cuáles son los instrumentos, formatos y canales de comunicación en los cuales tenemos que estar plenamente entrenados para ser capaces de asesorar y entrenar al resto de la organización. Y por último, vamos a tener un módulo que busca reflexionar y debatir sobre cuál es el lugar que la comunicación como profesión debe ubicarse dentro del gobierno corporativo de las empresas. En el mundo actual, aunque en mi opinión esto siempre fue así, en el mundo actual cada vez más la comunicación tiene un lugar relevante. Aquello que decimos no es solamente comunicación, sino también aquello que intercambiamos, aquello que escuchamos, y los públicos son emisores y receptores al mismo tiempo. Por lo tanto, la toma de decisiones estratégicas de comunicación no puede ser el final del cuento, sino que el durante el cuento, para lo cual es importante que la profesión esté en el primer lugar compartiendo escritorio con otras gerencias más tradicionales dentro de las empresas. En el módulo 1, entonces, como les decía, vamos a tratar de diferenciar de una buena vez, recorriendo un poco los análisis que han hecho grandes maestros de la teoría y de la academia, digamos, llamemos a las cosas por su nombre, ¿no? Y diferenciémoslo de algunos términos de marketing que a veces pueden entreverarnos. En el módulo 2 vamos a hacer un abordaje un poco distinto sobre los públicos, en el sentido de que yo quisiera sobre todo concientizar sobre que este es el punto medular. Si nosotros hacemos mal este asunto, que es el de la identificación de los públicos y la identificación y clasificación de los tipos de vínculos que estos públicos tienen con la empresa, entonces estaremos haciendo las cosas absolutamente mal. Vamos a hablar de un mapa intercomunicado, y de bidireccionalidad de los vínculos y las comunicaciones. Esto es algo que ya está aceptado por toda la academia, la comunicación unidireccional no existe más. Bueno, tratemos de bajar esto a la realidad de nuestro día a día y a comprenderlo para poder tomar las decisiones estratégicas de manera oportuna. Vamos a hablar de mapas, vamos a hablar del mapa tradicional y también vamos a hablar de una segunda metodología de mapa sugerida por un doctor en comunicación a quien respeto mucho por su trabajo, Marcelo Manucci, que nos habla de la construcción de un mapa de públicos teniendo en cuenta las acciones de comunicación que vamos a desarrollar. De esta manera resumimos la enorme diversidad de públicos en función de lo que vamos a hacer. En el módulo 3 vamos a hablar del por qué investigar es tan importante y vamos a hablar de las fases que debe tener una investigación en profundidad, o mejor conocida como auditoría de marca, auditoría de imagen, auditoría de reputación. Vamos a hablar que tiene 5 fases que son muy importantes y principalmente vamos a hablar de las técnicas de investigación. Es muy importante que nuestro trabajo sea muy riguroso en este sentido, tanto en conocer en profundidad cuáles son las técnicas, para qué sirve cada uno, en qué se diferencian entre ellas y por qué todas ellas son muy importantes y no pueden ser dejadas de lado a la hora de hacer una auditoría de reputación a fondo.
Tenemos las tradicionales, tenemos por supuesto la diferenciación macro entre cualitativas y cuantitativas. Vamos a recorrer un poco la teoría de por qué no hay una guerra entre ellas, porque son complementarias. Vamos a conocer en profundidad cuáles son las cosas que debemos hacer en cada una de ellas para que los resultados sean realmente interesantes y de utilidad. Y también vamos a hablar de la enorme importancia de dos técnicas que no son, digamos, las más sexys, no son las más conocidas, pero que son absolutamente relevantes a la hora de la investigación previsional, digamos, investigación previsional de crisis. Una es el análisis de contexto y la otra es la investigación online. Hay una tercera que es el DAFO, el ya tan conocido por todos nosotros ejercicio de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, pero con los líderes de la organización y de manera profesional. En el módulo 4 ya vamos a hablar de crisis, vamos a definirla, vamos a hablar de causas de crisis, ¿no? A veces crisis pensamos en una compañía aérea cuyo avión tiene un accidente, ¿sí? O una petrolera que le explota, que se le derrama petróleo en el océano, sí, por supuesto, esas son crisis de gravedad, crisis amarillas, sensacionalistas, pero hay otras muchas porque dependen de las causas, ¿no? Entonces analicémoslo por ahí. Vamos a hablar de las etapas, vamos a tratar el tema pánico, o sea, por qué es muy importante evitar el pánico, porque el pánico nos va a llevar a mal destino, para lo cual es necesario trabajar previsionalmente. Para trabajar previsionalmente vamos a plantear la importantísima teoría del issue management o identificación oportuna de posibles conflictos y cómo esto se debe lograr y debe ser una metodología aplicable. Y por otro lado, vamos a trabajar la metodología de la matriz de riesgo, o sea, no solamente alcanza con listar aquellos conflictos en los que nuestra organización, nuestra empresa, nuestra industria pueden ingresar, sino que también clasificarlas según la probabilidad de ocurrencias y el grado de impacto, de modo tal de tener una serie diferenciada de estrategias a seguir en el momento de preocurrencia u ocurrencia. Por supuesto vamos a hablar de las herramientas, los instrumentos para estar preparados, un manual de crisis, un comité de crisis, capacitación y simulacros a toda la organización, media, training. Vamos a hablar de los formatos y canales estandarizados, la diferencia entre ellos. No es solo un tema de jerga, no es lo mismo un comunicado oficial que una nota de prensa, no es lo mismo una conferencia de prensa que una rueda de prensa, aunque en el día a día muchas veces nosotros mismos, los propios profesionales, vulgarizamos esta terminología y tratamos o digamos la podemos utilizar indistintamente y eso no está mal. Simplemente yo lo que quiero es que repasemos las distintas maneras de abordar la construcción de los mensajes, ¿no? Vamos a hacer además en mi opinión, un interesante debate sobre cuáles son las diferentes estrategias de comunicación de una crisis. Vamos a recorrer las ventajas y desventajas de la fórmula del silencio y la negación, que obviamente ya se imaginarán que va a ser denostada por mi parte. Vamos a también a denostar la fórmula de la transferencia de la responsabilidad, o sea que porque la crisis se ocasionado por una empresa asociada a nosotros, no fuimos nosotros, sino que la empresa asociada, bueno, eso es absolutamente poco creíble para la gente. Vamos a enarbolar la fórmula de aceptación y solución inmediata, que es por supuesto siempre la primera que vamos a asesorar a nuestra organización a hacer, pero para la cual también hay que reconocer que hay que tener espalda y hay que ser capaz de estar dispuesto a perder muchos millones de dólares en algunos casos. Por lo tanto, vamos a trabajar con cautela sobre la estrategia más recomendable, salvo excepciones, que es la de la prudencia, fórmula intermedia, de aceptación discreta de la responsabilidad, pero que no se evite daños mayores. En el módulo 5 lo que vamos a hacer es un análisis sobre la empresa contemporánea. ¿Qué quiere decir que una empresa ya no sea tan vertical, sino que horizontal? Vamos a mencionar el concepto de empresa como red mallada de Joan Costa. Vamos a hablar de la actitud gerencial. Y vamos a ver cómo en esta nueva estructura empresarial las relaciones, los vínculos, la comunicación se vuelven imprescindibles. La comunicación, entonces, y su materia prima, que son los vínculos, los mensajes, los diálogos, las negociaciones. La comunicación entonces es un insumo clave en toda la toma de decisiones corporativas. Vamos a hacer un recorrido sobre cómo ha ido evolucionando este lugar que ocupa la comunicación en la organización, cómo ha ido evolucionando y volviéndose cada vez más sofisticado lo que debe hacer,
el profesional de la comunicación en la organización, hasta darnos cuenta que hoy en día es parte de la gobernanza, porque está en el medio o enrolando a absolutamente todos aquellos valores intangibles que conforman la reputación y que ya no es suficiente con hacer las cosas bien, sino que debemos parecer que las hacemos bien y debemos mantener eso en el tiempo. Vamos a repasar los principales programas tácticos que se requieren para que la estrategia de comunicación sea sólida y unificada, para llegar a la gran conclusión de que la reputación es una sola y que requiere discursos sin fisuras. Recuerden las palabras claves: reputación, stakeholder o matriz de stakeholders sofisticada, hipervinculada y con relaciones bidireccionales, y crisis como al enemigo al que tenemos que evitar, porque siempre va a ser más fácil evitarlo que dominarlo, atacarlo o donarlo. Muchas gracias por su atención, les doy realmente la bienvenida, los invito a conocer en profundidad el curso, hay un folleto que está online, allí van a encontrar mi información, en cualquier caso si no me encuentran en LinkedIn o en Twitter. Yo estaría encantada de responder las preguntas que tengan previo a su inscripción, pero yo sé además que se van a inscribir. Recuerden cuando lo hagan presentarse, compartir quiénes son, qué expectativas tienen del curso, por qué piensan que puede serle útil al trabajo al que desempeñan ahora o con el que sueñan desempeñarse en el futuro. Un gusto de conocerlos y los espero a todos en iniciativas empresariales. Hasta la próxima.